Último bloque de Entre Columnas. Vamos a hablar de educación. Miriam Goldziher está aquí conmigo. Les cuento la historia. Hoy estaba dialogando con, el colegio donde yo enseño, uno de los colegios donde enseño, que es el colegio Jean Piaget. Y Dalia Corman me dice, te voy a presentar a una persona que la gasta en educación. Intercambiamos algunas palabras, realmente el tema me pareció más que interesante, así que por eso Miriam está aquí conmigo compartiendo este programa. Miriam, como siempre, muchísimas gracias por estar acá conmigo compartiendo Entre Columnas. Muchas gracias por la invitación. A mí hay algo que me llama la atención mucho, es el nuevo paradigma de la educación, sobre todo en otros lugares del mundo. Se habla de un Japón donde la educación no va a ser tan de secundaria, bachillerato de la década de los 70. La idea es saber de todo un poco, como para después poder abrazar desde ingeniería, arquitectura, ingeniería nuclear, medicina o lo que sea. Sino 5 idiomas, 5 religiones, matemática financiera, computación. O sea, saber 5 cosas, mucho. Con lo cual vas a saber 5 religiones, 5 culturas, 5 idiomas, 5 cerebros, ese tipo de historias. Pero de repente vemos que hay cosas que Argentina está muy lejos. Cuando uno se basa en lo que son las PISA, vos decís, claro, pero estamos tan lejos de Finlandia, de Vietnam, estamos tan lejos de eso. Y sí, estamos muy lejos. Y la pregunta es el por qué. ¿Es solamente una cuestión presupuestaria? Y por otro lado digo, en esos lugares se trabaja con una computadora en el escritorio. Acá los profesores pasan a retirar el celular porque no quieren clases con celular. A mí me gusta que el pibe esté con el celular en la mano. A mí me gusta que esté con el celular en la mano. En los colegios hacen una caja para que vos guardes el celular. A mí me gusta que esté con el celular en la mano. Cuando a mí no me sale el nombre de alguien porque no soy la luz, pibe busca, sí, es verdad, nació en tal época, se llama tal. Bien, perfecto, me parece maravilloso. La interacción del alumno y el profesor. Pero vuelvo a esto, vos sos un especialista en el tema de aplicación de tecnologías en educación. Celulares sí, celulares no. Decimos, el chico no lee libros, claro, pero ya no es de la época. Pero el chico de hoy lee 5 veces más que el chico de cuando nosotros éramos pibes. Entonces, ¿cómo hacemos para convivir con la tecnología cuando quien le enseña, yo por ejemplo, yo sé hablar por teléfono con esto, saco fotos, punto. No, todas las otras macanitas que tiene para mí son totalmente inservibles. La computadora sé cambiar el tamaño de la letra, el tipo de letra, punto. Yo le tengo que enseñar a un pibe y el pibe es de esa otra tecnología. Coméntame cómo es la convivencia o cómo debería ser, cómo tenés que formarme a mí para que yo pueda formar a los pibes del mañana. Bueno, antes que nada son muchos temas, todos los temas son hiper interesantes y podemos dedicarle varios ciclos de programas. Te tomo la palabra. Para charlar de cada uno de ellos. Creo que en relación con la posición de Argentina respecto al resto del mundo, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de mirada interna más profunda y empezar a pensar cuál es la mejor versión de nosotros mismos, como se dice ahora en el ámbito de las relaciones, ¿no? Según dónde uno está, según qué hace, empezar a indagar qué es lo que nosotros podemos hacer con lo que nosotros tenemos y en ese caso que podemos mejorar. Por supuesto que en ese sentido el análisis es universal porque tiene que ver con el currículum, lo que vos planteás como 5 grandes áreas, es lo que nosotros llamamos currículum, el qué de la educación. Eso por un lado, ese es un gran planteo, que hay diversas posiciones respecto de eso y grandes debates que nosotros nos tenemos que dar de cada una de estas áreas que estoy nombrando. El otro gran tema tiene que ver quién es el tema de la inclusión, quién es poner al alumno como protagonista y verdadero, hasta ahora lo teníamos como una frase, el sujeto
nuestro de aprendizaje. Bueno, ese sujeto que hasta ahora mucho no habla, al que le saco el celular, al que no le pregunto, al que no le tengo en cuenta y al que le digo lo que tiene que hacer y al que se ve un poquito desganado ante esa propuesta. Porque no es atractivo. Sí, donde evidentemente el problema central, a mi criterio, tiene que ver con el diálogo. Y el diálogo en diversos estamentos, ¿no? El diálogo que tiene el Estado con los docentes, el diálogo que tienen los docentes con los alumnos, el diálogo que tienen las autoridades con sus equipos, en fin, el diálogo que tiene la escuela con la familia. Son diálogos que hay que reconstruir para construir ese espacio nuevo que merece el sujeto, que es el motivo de nuestro trabajo. La otra cuestión, entonces me refiero al currículum en relación a cuáles son las áreas, el diálogo como un ejercicio constructor de una nueva realidad, de esa nueva versión que nosotros tenemos que obtener, la inclusión en ese diálogo de que todos tienen derecho al aprendizaje, que en palabras ya se está expresando, pero no se está visualizando por completo o no se está entendiendo, internalizando, asimilando con las estructuras de los viejos modelos educativos que no respondían a la lógica de la inclusión, sino que respondían a la lógica de la exclusión. Nosotros tenemos añoranza a veces o nostalgia de una escuela en la que aprendimos, nos formamos y estamos orgullosos, yo particularmente orgullosa de una trayectoria en escuela pública 100%, y bueno, y la verdad es que sí, que yo experimenté un gran crecimiento social gracias a la educación pública de, para mí, alta calidad, que concluyó en la Universidad de Buenos Aires. Ahora bien, ese modelo era restringido a un grupo de gente que tenía el mandato o alguna cuestión por la cual decidían ir a la escuela, pero había otros tantos que se iban perdiendo en el camino o que no accedían nunca. Bueno, ahora la problemática no es con esos claro, que vamos a andar bien, se supone, en cualquier contexto, sino con esos otros. Claro. Esa es otra cuestión urgente. Y la otra cuestión urgente también es los docentes, su valorización social, su valorización económica, su formación, su espacio para trabajar, su tiempo para trabajar. Todo eso hace que el tema sea muy complejo, que tenga muchas variables y que tengamos que poner en conversación a distintos sectores y distintas personalidades del mundo académico y no académico también, para que en todo caso todos empecemos a construir una identidad, una nueva identidad de la cultura educativa argentina que nos posicione frente al mundo como propia, y no en relación con un resultado de PISA que responde a cánones, a valores de otras actitudes, aparte de otras realidades. Exactamente. Vos sabés que yo recuerdo siempre con mucho cariño el tema de las que me parece maravilloso, ¿no? El Congreso Pedagógico Nacional. Yo me acuerdo de eso, sí, que era bajar todos, comprometernos, involucrarnos todos para hablar de un tema que tiene que ver con todos. Luego vi que esto había quedado medio en la nada, y volvemos a comprar sistemas que fracasaron en España, pero nosotros lo compramos. Que fracasaron, pero nosotros lo compramos. O adaptamos sistemas que son muy parecidos a algunos que fracasaron. Con el problema, con el plus, que fracasó en una sociedad hace 15 años. Y hoy, 5 años, un lustro hoy ya es una locura, es un siglo, ¿sí? Estaría bueno que en lugar de tantos... yo he notado que este año hubo una enorme cantidad... Ayer tuve una jornada pedagógica de 8 a 12 de la noche
el jueves que viene se repite la segunda parte, Sí. de 8 a 12 de la noche. Vos decís, ¿es bueno eso? ¿O es mejor decir, bueno, empecemos de nuevo y volver a hablar de un congreso pedagógico? Sí. ¿Me entiendes? Un cabildo abierto que tenga que ver con la Sí, educación. totalmente. Yo también pienso mucho en ese congreso pedagógico y creo que fue en un momento donde la historia de la Argentina naturalmente solicitó como nivel de procesos una refundación y quizás ahora estamos en un momento también, por eso yo insisto con empezar a pensar espacios de apertura al diálogo donde se incorporen también los estudiantes, donde se incorporan las familias, donde están obviamente los docentes y tengamos un verdadero debate serio sobre qué lindo lo que dijiste. tipo... Qué lindo, qué bueno. No te puedo dejar pasar eso, pues es buenísimo. Porque es casi a 100 años de la reforma del 18, hablar de reformismo, pero a nivel primario y secundario, involucrando a alguien más, a un jugador más, a un integrante más, que esa reforma del 18 no tenía contemplado, que era la familia. Claro. Está bueno. Me parece que ese es un aspecto muy importante que hay que desarrollar, que hay que construir. Nosotros hablamos de educación abierta porque vamos más allá de la escuela y abierta a eso, abierta a la comunidad. Y la verdad hay distintas experiencias que son reducidas, no están escaladas, pero bien interesantes, donde se ponen de manifiesto, y de hecho en Salta es una provincia pionera en una que voy a nombrar ahora, que se llama Comunidades de Aprendizaje, donde la escuela tiene una apertura diferente, proyecta con los alumnos, proyecta con la comunidad. La comunidad no es, a veces la familia no es esa familia tradicional, ¿no? Que uno se imagina, es el vecino, el tutor, lo primario y lo secundario, claro, el que se hace cargo, el que está involucrado con ese crecimiento comunitario. Y la escuela se abre a todos estos actores y crean, hay una serie de actuaciones, vamos a hacer un día especial de comunidades de aprendizaje, y vemos que los cambios en el bienestar de esa nueva comunidad educativa, que ya no es la escuela, sino es la escuela y sus alrededores, claro. Empieza a mejorar en todo sentido. Empiezan a mejorar las relaciones de la familia con los chicos, empiezan a... Entre vecinos. Exacto, porque empiezan a generarse espacios de pares, donde todos asumen otro tipo de responsabilidad. El rol del docente empieza a cambiar, es ese facilitador, ese que abre el juego para hacer circular la palabra. Y realmente, después, yendo a las pruebas más tradicionales, como la prueba Aprender o cualquier otra prueba, hemos notado que hay un avance enorme, no pequeño, enorme, de resultados con los chicos de esas escuelas. Podemos asociarlo directamente a eso, lo estamos evaluando, ahora la gente de comunidad de aprendizaje lo está evaluando, pero entonces son pequeñas muestras donde esto que estoy contando de este proyecto de comunidades tiene que ver tiene una base científica importante, y que en educación también muchas veces nosotros avanzamos sobre reformas y descuidamos algunas cuestiones de base académica, científica, y bueno, obviamente que en esto el tiempo del alumno, yo siempre me preocupa que el tiempo es para nosotros tan valioso, y para los chicos en esa edad tienen que poder producir lo máximo posible cuando ellos están abiertos naturalmente a aprender y a indagar, a curiosear, a definir. Y hoy que es tan fácil y nosotros la estructura escolar
les cierra muchas puertas en ese sentido. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para no cerrar, para abrir puentes, para establecer diálogos? Entonces, yo soy especialista en nuevas tecnologías y entiendo que no se empieza por la computadora, sino se empieza por la construcción de un nuevo currículum, la construcción de un proyecto pedagógico que esté a la altura de las circunstancias, con un objetivo claro, y que después lo otro empieza a aparecer con naturalidad, porque seríamos necios de no considerar la tecnología como aporte y como parte de la construcción humana actual. Hubo una cosa que no me aclaraste y que me encantaría que me enseñes, porque esto es pregunta desde el desconocimiento. Hay lugares en el mundo donde vos educás. Yo me recibí, sí. ¿Bien? Nunca más hice un curso. Y me recibí hace 30 años. En otros lugares vos educás 5 años, un año no educás, te reeducás y volvés. Yo creo que eso es bueno. Acá estamos hablando de varias cosas, como por ejemplo una docente que ya no puede estar frente a un curso porque no tiene paciencia. Un Estado que le hace mucho lío a un colegio privado si tiene más de 25 alumnos, pero en la escuela pública tiene 50. Un Estado que no paga a un jubilado docente, por ende estira lo máximo posible como para no perder su salario, que ya es escaso. O sea, una serie de cosas que son complejas. Hablemos de ese docente. Hablemos de ese docente que encima se le tiene que enseñar, se le tiene que educar en algo que es elemental, y yo lo sigo viendo en la primaria. Quien repite de memoria más fehacientemente un texto, ese saca mejor nota. Aquel que piensa, aunque piense distinto a vos, es tachado y es aplazado. El docente tiene que aprender que un aparatito llamado pendrive tiene más capacidad de memoria que ese chico. Yo hoy no recuerdo el teléfono de nadie. Está todo acá. Hay veces que me quedo sin batería y vos me decís, toma, te presto el mío. Y al vicio que me lo prestes porque no conozco el teléfono. Cuando era pibe tenía 40 teléfonos metidos en la cabeza. Hoy no tengo ninguno. Y no está mal, no soy más tonto ahora que antes. Son otros paradigmas. Y en ese paradigma el docente tiene que estar capacitado para aprender a hacer lo que la máquina no va a poder hacer nunca. Reflexionar, interactuar y este tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que no se puede hacer. La pregunta del millón, y en el final te la quería formular, tiene que ver justamente con eso. El docente en estas jornadas se habla de contenidos, pero no se habla de cómo él tiene que estar parado al curso y qué es lo que él tiene que enseñar. Te habla de, bueno, hay que dialogar, hay que fomentar, bien, pero eso no, y eso es un cambio de bocho que tiene que entrar medio fuerte, porque si no perdemos una generación. Bueno, como dije antes, el eje docente es un eje fundamental. Sí, fundamental, sí. No podemos pensar en hacer ningún cambio si no contamos con los docentes. Es imposible. O sea, y para contar con el docente tiene que estar de acuerdo y tiene que sentirse bien y tiene que desarrollar su actividad como cualquier profesional quiere desarrollar su actividad, con recursos y en la mejor situación. Obviamente que nosotros tenemos un contexto nacional muy delicado, sí, sí. Y la docencia, el sistema educativo, nunca, al menos desde que yo ingresé profesionalmente en el área, no recuerdo ningún momento en el oasis. Siempre lo recuerdo como una crisis. De hecho, una de mis primeras profesoras en la universidad fue Adriana Puigros, y Adriana ese día dijo, me acuerdo, éramos muchos la hija de Rodolfo, un grosso total. Sí, claro. sí. Y dijo, ella fue ministra de Educación también. Sí, sí. Y dice Adriana, bueno, yo entiendo que
eran unos años muy malos de economía, para variar, y dice, quizás ustedes, la materia era historia de la educación. Ustedes no se pregunten acá, ¿qué vamos a estudiar historia? Si tenemos tantos problemas, y si nos va tan mal, y qué voy a empezar a ver qué hizo Sarmiento, ¿qué les puede importar eso? Pero yo les quiero decir que lo que importa es que ustedes tengan, cada uno de ustedes, un proyecto. Y en ese proyecto, encontrar el fundamento, que obviamente ella hablaba del fundamento histórico, para elaborar ese proyecto. Y por más que tengamos muchos proyectos que no sabemos si vamos a llegar a buen puerto, los tenemos que tener. Con respecto para hacer como una síntesis en la respuesta, tratando de ir para adelante y pensando en un proyecto, ese docente está en construcción. Estamos atravesando una etapa de transformación profunda, general, y como tal es difícil y no es del todo placentera. Quizás queremos resolver cuestiones de cuestiones de mentalidades de un día para el otro, porque tenemos el mandato y la exigencia. Entonces, como dice Carlos Magro, una persona muy, muy interesante que recomiendo leer, menos presión y más comprensión. Menos presión y más comprensión. Menos presión y más comprensión. Perlita para el final del programa. Yo te agradezco muchísimo, realmente. Muchísimo, y no va a ser la última vez que vamos a dialogar. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, se nos fue el tiempo. La cita es en 7 días, siempre por TV2. Usted fue muy amable. Muchas gracias.